Oh, muchas gracias. Ah, bueno, una de las cosas que con las iglesias estudiando la carta a los Efesios, y no solo esa carta, sino en realidad todo el Nuevo Testamento, los evangelios quizás un poquito distinto, ya que los evangelios más nos hablan de quién Jesús es, ¿no? Y la idea era que la gente entienda que sí era el Mesías y que con ello también se inicia esa iglesia de la cual el mismo Jesús, dicho sea de paso, dijo, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ya los hechos y las cartas a las iglesias y aún también a las cartas llamadas generales nos hacen comprender cuán valiosa la iglesia y las iglesias del Señor son para Dios en Jesús. Nos habla en gran detalle, en realidad, la importancia del cuerpo de Cristo. Y no solo, ya habíamos dicho, lo valioso que es, sino también en ese aspecto, cómo es que Jesús protege esa su iglesia, su cuerpo. Lamentablemente, nosotros hemos hecho que tanto el Evangelio como las cartas, ¿no? Comenzando con los hechos y las cartas después, más bien sea un tema individualista y le hemos quitado, ¿no? A estas cartas, al Nuevo Testamento en general, ese toque que es congregacionalista, o sea, es como para que las iglesias comprendan cómo debemos vivir, ¿sí? ¿Qué es lo que como iglesia debemos creer y cuán importante en ese sentido somos como cuerpo de Cristo? En una sociedad, la nuestra, donde pues lo individual o lo humanista mismo, ¿no? El que yo quiero sobresalir, quiero ser exitoso, popular, quiero ser el centro de atención. Hemos llevado también a que, repito, el cristianismo sea ello más acerca de yo, ¿sí? Más acerca del individuo que la iglesia del Señor. A pesar de cuánta persecución, a pesar de cuánto daño se le ha tratado de hacer a las iglesias del Señor, y a pesar de los siglos también que han pasado desde sus inicios de las iglesias del Señor, todavía existen iglesias fieles al Señor. No perfectas, sí, nunca lo hubo. Por ejemplo, hablando de la iglesia en Jerusalén, ¿qué imperfección podría usted mencionar hubo en esa iglesia? Y varias, ¿ah? Algunos de ustedes, hermanos, que se avienten y digan algo. Repito, hablando de la iglesia que Jesús inició en Jerusalén, en realidad la inició en Galilea, ¿no? Pero era una iglesia más ambulante, ¿no? Una iglesia caminante. Pero se determinó después que en Jerusalén se vea, es radicada, si podemos decir esto. Entonces, ¿qué cosas imperfectas cree usted que se vio en esa primera iglesia que Jesús
estableció? Alguien de ustedes, hermano. Recuerden que los están grabando, ¿sí? Para que se animen a decir algo y el mundo entero quizás lo escuche. ¿Hay alguien? ¿Alguien? Si no hay premios, no dicen nada ustedes. Ok. Pero hay varias cosas que se dejan notar, ¿no? Número uno, por ejemplo, Judas, sí, la presencia de Judas Iscariote en esa iglesia. Número dos, también el egocentrismo de algunos hermanos, ¿no? Juan y su hermano querían el mejor lugar, ¿no? En el trono del Señor. Pedro siempre quería ser escuchado por todos. Eh, Judas, obviamente, también, y no solo Judas, ¿no? Sino que muchos ambicionaban las ofrendas o el dinero que tenían como grupo, más bien para ellos, antes que para otros, ¿no? Cuando, por ejemplo, a esta mujer lo llenó de perfume a Jesús y discípulos encabezados ciertamente por Judas, estaban pensando, pues no, este dinero debió entrar a la bolsa, ¿no? Que era básicamente la caja chica. Así que ciertamente se vio ello. Era una iglesia que le costó también escuchar a Jesús. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, que Jesús les dijo, yo voy a resucitar, ¿no? Pero vino el sacrificio, ¿sí? Vino la crucifixión, vino también la sepultura y ellos ni siquiera pensaron en la resurrección. Es más, a ellos les fue como una sorpresa el escuchar que Jesús haya resucitado cuando Jesús ya les había enseñado. Entonces, insisto, no hay iglesia perfecta. Mientras iglesias sean conformadas por nosotros seres humanos, no van a existir iglesias perfectas. Sin embargo, tampoco la idea es que nos conformemos a ello, sino que la idea es que como iglesia nos vayamos edificando en Jesús, esto es, que seamos más y más como Jesús. Pero esta iglesia, ¿sí? Estas iglesias de Jesús en términos generales, ya no en términos particulares, es lo que Jesús ha estado también protegiendo y preservando a través de los siglos, muy a pesar de que se le ha tratado de hacer desaparecer, y no solo a la iglesia, sino también la palabra de Dios que es encargada a la iglesia, ¿sí? Así que hoy en día o esta noche nosotros vamos hay tres chats. Mm, ah, ok. Esta noche vamos a compartir también aquí imagen, déjenme ver, ya, ya, aquí estamos. Y bueno, estamos estudiando ya o viendo ya cosas que ocurrieron durante lo que nosotros conocemos como la Edad Media. Y con ello, sí, hoy vamos a hablar un poquito respecto a diferencias entre el catolicismo griego y romano. Habíamos nosotros estudiado que con Constantino, ¿sí? El imperio se divide, va hacia Constantinopla, ¿no? El imperio romano. eh, y no solo eso se divide, sino que también con el tiempo la Iglesia católica se divide. Y es que recuerden una vez más, sí, el Imperio Romano, aún después de Constantino, se divide y
es allí cuando viene también esta separación o división entre el catolicismo griego y romano, u oriental y occidental, u ortodoxo y también romano. ¿Por qué la importancia de eso? Bueno, porque esta iglesia fue la iglesia oficial del Estado. O sea, la iglesia católica se convirtió en la iglesia oficial. En la mente del Estado y del catolicismo, las otras iglesias no existían. Ya hemos hablado de que ciertamente iglesias fieles siempre han existido, vamos a hablar de ello más adelante, pero en la mente tanto del Estado como de la iglesia católica, ellos eran la única iglesia. ¿Sí? Ellos eran la iglesia del Estado, ellos eran la iglesia aceptada o reconocida por el Estado. Y no solo ellos, sino que ella también, esto es el catolicismo, era la iglesia que sustentaba el Estado. ¿Sí? Entonces, y aparte de ello, dicho sea de paso, esta iglesia se hizo rica también. Recuerdan que hemos hablado de las indulgencias. ¿Alguno de ustedes se acuerda de las indulgencias? ¿Alguien? Cuando estaban muertos se les daba y se cobraba por eso. ¿Cuándo? ¿Podría repetir, por favor, Indira? Cuando estaban muertas se les daba como un documento de que perdón de sus pecados. Ok, sí, era básicamente Por eso, ¿no? documentos, ¿sí? Documentos por el cual se pagaba para que uno sea limpiado de pecados o también algún ser querido de uno que ya había fallecido. Así, eso era, o sea, era tanto para vivos como para muertos. ¿Sí? Y lo absolvía pues de todos sus pecados. Entonces, se hizo muy rica la Iglesia Católica, no solo en razón a su influencia y a la vez también su posición con el Estado, sino también en cuanto a estas cosas como las indulgencias que ellos vendían. Vamos a ver estas diferencias. Decía, ¿no? Entonces era muy. Y como ellos eran la iglesia reconocida, cualquier tipo de congregación otra era vista como rebelde y por lo tanto el ser parte de una congregación distinta era considerado como un delito que podría hasta haberles costado la vida. Y dicho sea de paso que si ocurrió así, la vida a estas otras congregaciones o a los miembros de estas otras congregaciones. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros el hecho de que el catolicismo se haya dividido? Bueno, mucho. ¿Por qué razón? Bueno, cuando la Iglesia Católica estaba unida, solo esta iglesia perseguía a los llamados rebeldes, que serían las iglesias fieles. Pero ahora que se divide, ya son dos congregaciones que están persiguiendo a las iglesias. Así que en ese sentido de recursos, la persecución contra las iglesias fieles se hizo más fuerte y también el alcance de esa persecución llegaba a diferentes o más lugares del mundo. No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esto. Uno diría, ¿no? Oye, más bien era que celebren la división, ¿no? Porque uno diría, se debilita el poder. Aparentemente, o daría esa impresión, pero lamentablemente ambos poderes, ¿no? Comienzan a perseguir a las iglesias del Señor. Y no solo ellos, sino hasta entraron en competencia respecto a quién, o en otras palabras, quién mata más personas,
quién acaba con más congregaciones, no rebeldes. Entonces, es importante eso. ¿Alguna pregunta, decía, o algo que quieran agregar, hermanos? Pastor, Yep. entonces entre ellos no se atacaron. O sea, ambos era como que somos católicos, nadie se ataca. Fueron muy diplomáticos y conociendo ese tipo de gente no me sorprendería de que sí a escondidas pues no se hayan matado entre unos entre otros, pero no que necesariamente hayan sido condenados por ello. Eh, el tema más fue un tema de poder. ¿No? Un tema de quién es más. Y hemos leído en algún momento, aquí mire usted en esta parte, no sé si ven el cursor, ¿no? Hablamos del concilio de Constantinopla en el año 869, convocado por el emperador Basilio I, el macedonio, para discutir la problemática surgida entre las dos cabezas, Focio de Constantinopla y Nicolás I de Roma, de una y otra rama del catolicismo. Esto es la oriental como la griega contra la o griega contra la occidental y latina. Tan grave fue la contienda que los dos, o sea, las dos cabezas, ¿sí? Eh, se excomulgaron mutuamente. O sea, la autoridad romana excomulgó del catolicismo a la autoridad griega y viceversa. O sea, por un tiempo andaron sin cabeza, ¿no? Dice, por un corto periodo de tiempo el catolicismo estuvo sin cabeza. Pero ya después vino, en realidad ya existía el divisionismo, pero en una manera más oficial de lo que he podido leer. Recién se estima que ocurrió en el año 1050, algo así. Eh, pero bueno, entonces ya existía esta división. ¿Alguna otra pregunta o algo más que quieran agregar? Entonces, retornando a las diferencias entre católicos griegos y romanos, tenemos en el primer punto, en cuanto a nacionalidad, los griegos son principalmente eslavos, esto es Grecia, Rusia, Bulgaria, Serbia, etc. Es más, esta rama del catolicismo se les llama ortodoxos y ellos, por lo tanto, son considerados en muchos aspectos como más conservadores. Hasta el idioma que se usó y que quizás usan, aunque ya dudo que la cosa sea así, es el griego. O sea, sus misas, ellos las hacían en griego. Si hoy en día siguen haciendo esto, honestamente no sabría decirles. Dudo en verdad que sea así, porque en este mundo, pues, donde es más global y se quiere llegar a más gente, o si les vas a hablar en griego, no, nadie les va a entender, ¿no? Eh, entonces, pensaría yo que hablan o hacen sus misas ya más de acuerdo a lo que la nación donde estas congregaciones se encuentran o esta congregación se encuentra les exige. Pero eso sí, habrán ritos o cosas que todavía lo hacen en griego. En fin, simplemente estoy aquí pensando en voz alta. Los romanos, ¿no? Los latinos, o son los latinos, y estamos hablando de Italia, Francia, España, la América del Sur y del centro. Y ciertamente aquí no ve usted a Inglaterra, por ejemplo, y es que vamos a ver más adelante que Inglaterra tuvo su propia me parece con Henry VIII, ¿no? Él hizo su propia iglesia, ¿no? La iglesia anglicana. También Alemania, ¿no? Ellos más adelante llegaron con Martín Lutero, ¿no? A tener la iglesia luterana.
Suiza también tuvo su propia iglesia, entiendo. Así que más o menos esta es la idea, ¿no? Los griegos rechazan el bautismo por aspersión, o sea, ellos practican la inmersión. Mire usted, ¿sí? ¿De dónde cree usted que sacaron ellos la inmersión? Pregunto. ¿De dónde sacaron, creen ellos, esta idea de la inmersión? ¿Ya creen ustedes que ellos, por ejemplo, vieron a las iglesias rebeldes sumergir y dijeron, oye, está bonito, sí, también lo vamos a adoptar eso? ¿O cree usted que lo sacaron de algún otro lugar? ¿Alguien? ¿Alguien? Ok. En realidad, ellos sacaron el bautismo, ¿no? Por inmersión, en razón a que los orígenes del bautismo solo fue por inmersión. ¿Sí? Más bien ya los romanos, católicos romanos, ellos fueron los que cambiaron, ¿no? a esta práctica por aspersión. ¿Significa con esto que los griegos entonces son mejores que los romanos? No necesariamente, ¿sí? Hay algunas cosas que los griegos conservaron conforme a lo que fue lo original, y hay otras cosas que quizás también los romanos lo hicieron, pero no, eh, ambos están, en realidad, sí, en términos generales. Los griegos, dice, continúan practicando la comunión infantil. ¿Qué es la comunión infantil? O sea, la cena del Señor, lo que ellos llaman la cena del Señor. Los romanos también lo hacían en un inicio, pero tuvieron problemas con eso de darles vino, ¿no? A los niños, y lo abandonaron, ¿no? Por ahí era muy compleja la cosa. Los griegos administran, dichos de paso, ¿sí? O sea, los niños no necesitan estar participando de la cena del Señor, según lo que dice la Biblia. No según, obviamente, según lo que dicen los católicos, está dentro de sus reglamentos o sus enseñanzas, pero no en lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los que deben participar de la cena del Señor? Creyentes, bautizados, miembros de una misma congregación, de un mismo cuerpo, son los llamados a participar de la cena del Señor. Eh, los griegos, por acá, sí, los griegos administran la comunión sirviendo el pan y el vino a todos sus participantes. ¿No? Suena como algo más correcto, ¿sí? Pero recuerden, también incluyen a los niños ahí, ¿sí? Mientras que los romanos sirven el pan para todos, lo que se llama la hostia, ¿no? En nuestra cultura, y solo los sacerdotes toman del vino. O sea, el sacerdote, pues, en lo que se refiere al vino, sí representa a todos, ¿verdad? Pero en lo que se refiere al pan, pan para todos. ¿Sí? Entonces el vino es reservado solo para los sacerdotes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Supongo, no sé si usted alguna vez ha visto, ha participado dentro del catolicismo, si usted fue criado católico, de algo de esto. Y que ciertamente, ¿no? Uno se pregunta, oye, pero ¿y el vino? Aunque ya no, ellos no se preguntan, ¿sí? Los católicos simplemente, ellos siguen, nomás, ellos hacen lo que se les dice hacer allí. Nos acusan a nosotros de que de haber sido, ¿no? O de haber tenido lavado la mente, que las mentes nos han lavado, cuando ellos son los que hacen cosas en forma automática, ¿no? Así que no están siendo justos en sus apreciaciones. ¿Alguno de ustedes ha visto esto en iglesias católicas, hermanos, hermanas? Sí, pastor, en mi familia la mayoría son católicos, la mayoría no, por decir la totalidad son católicos. Ok. Y sí, cuando éramos chicos, pero mayormente se empezaba a comulgar cuando hacían la primera comunión. Claro, ya, El ya. primer día se podía comulgar De y nos ahí daban viene. con vino, que hasta ahora lo mojan un poquito con vino. Ya, ya, ya.
O sea que tú eres la oveja negra de la familia India. Sí, un poquito me ven como que estoy en sectas. Claro, claro, te están lavando el cerebro, ¿no? La mente. Y amén por ello, dicho sea de paso, ¿no? Siempre y cuando es en Jesús, ¿no? Eh, Sí, eh, qué loco, ¿no? Ver eso. claro que sí. Muy bien. Los griegos tienen sacerdotes casados. ¿Sí? Dicho sea de paso, los griegos, sacerdotes griegos, no sé si todos, pero se les conoce como también personas que se dejan crecer la barba. Y por lo general su indumentaria es oscura cuando hacen sus misas, ¿no? Y ellos sí se les permite ser casados. Uno diría, ¿verdad? Viendo estas comparaciones o diferencias, uno diría entonces los griegos parecen un poquito más centrados, ¿no? A las escrituras que los otros. Repito, podemos decir que sí, hay algunas cosas que eh, hacen conforme lo enseña la Biblia, pero hay otras cosas en las cuales quizás sean peores que los romanos. Entonces dice, los griegos tienen sacerdotes casados, los romanos prohíben a sus sacerdotes contraer matrimonio, ¿verdad? Y lamentablemente ahí se habla, ¿no? Y se escucha de tantas atrocidades que hacen, ¿no? Los sacerdotes romanos en cuanto a lo que se refiere a haber abusado, ¿no? De niños, niñas y aún también a adultos, ¿no? Lamentable, ¿no? Simplemente porque se les ocurrió que eso sería mejor, ¿no? Porque bíblicamente hablando no hay problema. Sé que el apóstol Pedro tuvo suegra. ¿Creen ustedes? No se habla de la esposa de Pedro, se habla de la suegra. Pero ¿creen ustedes que Pedro simplemente dijo, yo quiero solo tener suegra y no necesariamente esposa? Es imposible, ¿no? O sea, Pedro fue casado. Y encima ellos, esto es el catolicismo, llama a Pedro como cabeza de la iglesia, ¿no? Pero en cuanto a lo que se refiere al matrimonio, no tienen que hacer lo que hizo Pedro, ¿no? En fin. Eh, los griegos, perdón, rechazan el dogma de la infalibilidad papal. ¿Qué significa esto? El papa, o sea, infalibilidad papal significa el papa no se equivoca. Eso es lo que significa. ¿Sí? Repito, infalibilidad papal es el papa nunca se equivoca. Los griegos no defienden eso, los romanos sí. Por eso es que todo lo que dice el Papa es santa palabra. ¿Por qué? Porque es el representante de Cristo, según ellos, obviamente. Y si aún tiene que decir algo contrario a lo que la Biblia dice, la palabra del Papa tiene más autoridad. Porque una vez más, el Papa nunca se equivoca. Y así que si el Papa dice, hay que bautizar niños, así la Biblia no enseña eso, el Papa es más autoridad que la Biblia. Los sacerdotes no se casan. El Papa es más autoridad que la Biblia. Sí, la comunión en esta manera. Y el Papa nunca se equivoca. ¿Sí? Qué triste, ¿no cree usted? Que hayan dejado a Jesús como cabeza de esa su iglesia. Eh, y ellos se han convertido en cabezas, pues, de esta iglesia. Ahora déjeme preguntarle lo siguiente. Si es que ellos han dejado de lado a Jesús como cabeza de su iglesia, ¿creen ustedes que ellos son iglesia de Cristo? Alguno de ustedes que quiera participar. Repito, si es que la iglesia católica ha dejado de lado a Jesús como cabeza de esta denominación, porque el Papa es la cabeza. Entonces, si han dejado
a Jesús como cabeza o han apartado a Jesús como cabeza de su iglesia, ¿ellos siguen siendo iglesia de Cristo? ¿Qué piensa usted? No, pastor. ¿Por qué te parece a ti que no, hermano? Ten cuidado con tus palabras porque si no, o te pueden perseguir, hermano. Ok. Ah, porque si entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es como si de pronto decidieras, o sea, tal cual, han decidido cambiar de cabeza, entonces ya eres un cuerpo que le pertenece a otra cabeza, ya no eres el cuerpo de Cristo, sino un cuerpo de X. Ok. Sí, pues. Ciertamente, sí, ciertamente, pero ellos no aceptan eso. Me parece, aparte de que este razonamiento que estamos hablando es escritural, también es un razonamiento bastante lógico, me parece a mí, pero no, ellos siguen pensando, no, sí, somos de Cristo. En fin. Y en el último, sí, adelante, Disculpe, y es tal cual, o sea, cualquier iglesia, ¿no? No es necesario que, correcto. o sea, no sé, que cambiemos la denominación o algo por el estilo, sino desde el momento en que nuestra cabeza no sea Cristo, entiendo que dejamos de ser su iglesia, ¿no? Claro que sí. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros también, ¿no? O sea, si no tenemos cuidado, a iglesias bautistas nos puede pasar, ¿no? Porque iglesias bautistas no nos manejamos en base a una decisión para todas, sino cada congregación toma sus propias decisiones. La idea es que tomemos decisiones en Jesús, que es cabeza de la iglesia. Pero si dejamos de tomar decisiones en Jesús, ¿sí? O dejamos de escuchar las instrucciones de Jesús para prestar más atención a lo nuestro, entonces ya no estamos teniendo a Jesús como cabeza. Si me dejo entender. Ujú. Y lo último, dice acá, los griegos celebran sus oficios en lengua común. ¿Sí? Eh, mm, no, o sea, no en el latín, la llamada lengua divina. Creen en la existencia del purgatorio, emplean en la comunión el pan leudado, sí, estos son los griegos, perdón, no creen en la existencia del purgatorio, a diferencia de los romanos, ¿no? Emplean en la comunión el pan leudado, o sea, cualquier cosa, ¿sí? Y no tienen imágenes de talla en sus templos, sino cuadros o pinturas. ¿Sí? Son más cultos estas personas, ¿no? Qué distintos deben verse. Y nunca he entrado en realidad a una iglesia así. No sé si habrá acá en Trujillo, no hay. No, si en Lima hay, la verdad que no lo sé. Si en el Perú hay, no lo sé. Algo difícil siendo Perú un país católico romano, ¿no? Así como se expresa, ¿no? O sea, en cuanto a creencias. Eh, pero tampoco en Estados Unidos sí hay estas, pero nunca he estado en alguna de ellas. Sí, nunca he estado en alguna. ¿Alguna pregunta, hermanos, en cuanto a estas diferencias, sí, entre las diferencias entre católicos griegos y romanos? ¿Alguien? De lo contrario, pasamos rápidamente a estas consideraciones sobre las iglesias fieles y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Dice, no se piense que todos, tanto las iglesias como creyentes verdaderos, hayan sido siempre leales a todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entiéndase, no hay perfección en las iglesias, nunca la han existido. Eh, Ahora, y me agrada lo que dice a continuación, dice, si tenemos en cuenta las circunstancias que rodearon, ¿no? A estos hermanos del pasado, a estas iglesias del pasado, entonces uno podría asumir, oye, ellos fueron sorprendentemente fieles, ¿no? O sea, una cosa es creer sin que se te amenace, y otra cosa es creer, ¿no? Cuando te están poniendo el cuchillo, pues, ¿no?
en el cuello, ¿no? Es distinto, no lo querramos aceptar o no. Así que dentro de esas circunstancias, obviamente, qué fieles fueron estos hermanos. No todos dieron su vida por Cristo, pero en términos muy generales, sí, muchos de ellos lo hicieron. ¿Ve? O sea, en ese entonces también, entiéndase, supongo que corría el dicho, ¿no? De todo hay en la viña del Señor, sí. Pero considerando las grandes diferencias en cuanto a circunstancias, tanto de ese entonces como hoy, estos hermanos eran fieles, ¿no? Recuerde que la Biblia no había sido impresa en dichos tiempos de los primeros siglos, ¿no? No había sido impresa. Recién la Biblia se imprime en una manera ya completa después de la Edad Media. Estamos hablando de los 1600, ¿no? En términos generales. Entonces, dice que no tenían la Biblia. Entonces, muchas de las cosas que ellos creían, estos hermanos creían, eran simplemente pasados a través o en forma oral, ¿sí? Y usted sabe que cuando nosotros hacemos eso, se cae en lo que conocemos como o se puede caer en lo que conocemos como el teléfono malogrado, ¿no? O sea, alguien escucha algo equivocado y se tergiversó la cosa. ¿De qué dependían ellos? Bueno, ellos dependían mucho de la dedicación de sus pastores, y hoy día también debe ser así, aún teniendo la Biblia. Dependían mucho, obviamente, el Señor utilizando ellos, de escritos también que pueden haber tenido, ¿no? En forma ah, personal, y algunos sí tenían partes de las escrituras también. ¿Sí? Entonces no fue fácil. ¿Sí? No fue fácil para ellos. Nosotros tenemos ahora la escritura y ni la leemos. ¿Sí? Mire usted nuestra fidelidad comparado con la de ellos. ¿Sí? Eh, ¿Cree usted que si ellos hubiesen tenido la Biblia en sus manos, estamos hablando de las iglesias fieles, ellos hubiesen ciertamente sido aún más fieles? Posiblemente, ¿no? Definitivamente, quizás diría uno. Pero uno tampoco nunca sabe, ¿no? A veces lo fácil no lo sabemos apreciar, eh, como en nuestros días, y otras veces lo difícil lo apreciamos más. Antes de la formal, perdón, antes de la formal culminación del canon, o sea, el canon se refiere canon en sí se refiere a regla o significa regla. Entonces, después de que se pusieron todos los libros que ahora tenemos como regla, ¿sí? A fines del siglo IV, solo había 30 manuscritos de todo el Nuevo Testamento. ¿Se imagina usted? O sea, a mano. ¿Sí? 30 solamente manuscritos, 30, no más, de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Estamos hablando en todo el mundo, que se conozca. ¿Sí? No estamos hablando simplemente en Jerusalén, no estamos hablando simplemente en, qué sé yo, eh, el Oriente, no, estamos hablando de en el mundo, por lo menos el mundo conocido, ¿no? Además, durante toda la Edad Media, y esto definitivamente es triste, ¿sí? Durante toda la Edad Media se hicieron grandes esfuerzos por destruir las sagradas escrituras. O sea, esos 30 manuscritos, que si después con el tiempo crecieron, no lo sé, esos 30 manuscritos se trató de eliminar. Mire qué triste, ¿no? Pero gracias a la misericordia de Dios, que Él protegió, no sé si esos 30 nada más, pero protegió su palabra. ¿Sí? A través de la fidelidad de iglesias y de sus miembros. Ojalá nosotros, hermanos, tuviésemos
pasión por la palabra del Señor. Ojalá nosotros entendamos cuán bendecidos somos de tener la palabra de Dios y que lleguemos a concluir o a tener la convicción de que no existe escrito alguno, consejo alguno mejor que el que nos ofrece la palabra de Dios. No lo hay. Es triste, por ejemplo, escuchar que Jesús dice algo, no le hacemos caso. ¿Sí? Viene una personalidad, ¿no?, en este mundo y dice lo mismo que dijo Jesús y, ay, mira qué sabio, no hay que hacerle caso. Ay, qué raros que somos. ¿Sí? Durante la Edad Media decía, sí, se hicieron grandes esfuerzos por destruir las Sagradas Escrituras. Ahora, con la mira de impedir las opiniones contrarias a los católicos, se dispuso que todos los escritos, sin distinción, fuesen quemados. La distinción, me refiero a escritos mm, bíblicos o escritos religiosos de personas en antaño que habían escrito sus convicciones, ¿no?, respecto a las escrituras. O sea, todo fuese quemado. Los opositores a esto eran denunciados, condenados como herejes. Los opositores de la Iglesia Católica. Por eso le dije hace un rato, ¿no? En un comienzo era solo la Iglesia occidental, la romana, pero después que se dividió, ¿no?, ya eran dos grupos que perseguían a las iglesias fieles. La cosa se hizo peor. Y conforme pasaba el tiempo, peor aún. ¿Sí? Peor aún dentro de la Edad Media. ¿Alguna pregunta, hermanos, que quisieran ustedes compartir? O algo también que desearían expresar. ¿Alguien? Alguien. No lo hay. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ya puedes dejar de grabar, hermana. Un tema muy